Sí, Sí. bueno, buenas tardes nuevamente. Sí, es un tema muy sensible que trae muchos recuerdos de la infancia de uno. Entonces, uno va madurando, ¿no? Esto han transcurrido desde que se inició todo el proceso, más de 14 años, y fue remover un montón de vicisitudes de la vida de uno, de la vida de los compañeros de uno. Entonces, una decepción de la justicia, una decepción más, no de la justicia provincial, que eso hay que destacarlo, que de la calidez humana y de la calidez técnica, la calidez humana y la calidad técnica de nuestro Poder Judicial, que a veces uno le da algunas cachetadas, pero cómo se han comportado en cuanto a esta denuncia que se hizo en un primer momento, el acompañamiento que hubo de parte ya sea de la Procuración, de lo que es el Poder Judicial, estudiosos, porque uno en eso tiene que decir las cosas cuando andan bien y cuando andan mal también. En lo que es la parte penal, de una calidad técnica que da gusto leer los fallos. Sí, una decepción de la Corte Suprema Argentina, pero bueno, es una Corte que ya nos tiene acostumbrados a este tipo de decisiones, con un descriterio absoluto. Con el paso del tiempo, cuando ellos recibieron el incidente de prescripción, Sí. en el 2012, ya Larraz lo había planteado, 2012, en el 2018 se intentó suspender el juicio en aras de no revictimizar a las víctimas, exponiéndolas en todo un proceso, y la misma Corte Suprema en ese momento, que estaban Lorenzetti, estaba Rosati, estaba Hayton de Nolasco, Maqueda, ellos dijeron que se comience el juicio, que se haga el juicio. Usted siempre que ha hablado del caso, siempre ha protegido y ha tratado de cuidar a las víctimas o sobrevivientes, como les llaman en algunos casos, y hace esta referencia a que la Corte tuvo la posibilidad de expedirse y evitar... Pero en ese momento, es decir, a ver, y Larraz lo plantea en el 2012. ¿Y por qué no? A ver, si tanto tenían que estudiar, que para lo que sacaron, se nota que no estudiaron mucho el caso. Bueno, 2013, 2014, al menos decir esto prescribió, le aplicamos la ley más benigna. Pero lo que te preocupa de la Corte Suprema es cómo, y es preocupante, y por eso siempre se ha apuntado a una reforma del sistema. Lo que preocupa es los tiempos de ellos, de los jueces de la Corte, que no son los tiempos muchas veces de los justiciables, de las víctimas. Fíjense ustedes, ahí tenemos el caso de Beatriz Salomón después de 21 años. Sí. Es decir, ¿qué reparación me venís después de 21 años cuando era más que claro que había una injuria, ¿no? y que había un delito? No había mucho que estudiar. Entonces uno no entiende a veces si no hay cuestiones políticas atrás, qué es lo que subyace para alongar tanto los plazos. En la causa Larraz sí lo que te preocupa es esta postura que sienta la Corte, o por ejemplo el caso de Cristina Fernández, que subió el expediente y en 3 semanas ellos ya lo resolvieron, confirmaron. Claro. Entonces, eso es lo que, más allá de las personas, ¿no? Más allá de las personas, lo que a uno lo revela y lo indigna es las conductas que despliegan estos jueces, que a uno suben en 3 semanas, listo, confirmo. Al otro tuvieron 14 años para decir que había prescripto. Cuando la Corte Suprema, no hay que olvidarlo, si bien ellos no están para meditar prueba, ellos son, ¿cuál es la función de la Corte Suprema? Ellos son, y eso en la facultad cuando ingresábamos nos enseñaban, ellos custodian la Constitución Nacional, no son quienes custodian la Constitución, y son los últimos intérpretes de la Constitución. Entonces, custodian la Constitución Nacional, custodiaron la Constitución Nacional, no han custodiado absolutamente nada, porque hicieron primar el Código Penal, que es una ley de fondo, ¿no? Hicieron primar el Código Penal por sobre los tratados de derechos humanos incorporados en el artículo 75, en el inciso 22, en la reforma del 94. Claro. Entonces ellos, ¿qué tendrían que haber hecho? Y me atrevo a decirlo, obvio que no, yo soy un abogado y ellos son los señores magistrados,
ellos debieron hacer una interpretación de los tratados de derechos humanos a la luz de este caso. Entonces, vos ves que Francia hace interpretación cuando llega a la Corte o al Constitucional de España, pues ellos tienen en España la última instancia se llama el Constitucional, porque es el que protege la Constitución de España. Hacen interpretaciones a la luz de la Constitución y estos señores hacen una interpretación vaga, algo que, a ver, con todo respeto, se lo das a un alumno de primer año de la facultad y te hace una interpretación en un ensayo, en un estudio, que no te hace esta gente. Entonces vos decís, esto abre un gran debate, ¿no? No solo que han dejado desprotegidas a las víctimas y cómo actuaron, porque es la conducta de ellos lo que también hay que poner, ¿no?, sobre la visión. ¿Por qué dejaron tanto tiempo? Se habla siempre en todas las causas que ustedes han intervenido, y no revictimicemos, que no vengan a tribunales las víctimas a una nueva pericia, no los vamos a someter a juicio, que se introduzca por lectura, porque la víctima... Discúlpenme, esto es una zaraza, es un verso, entonces, lo de que la revictimizar, porque a estos jóvenes los revictimizaron, los hicieron participar, porque fueron ellos los que le dieron luz verde a la justicia entrerriana, no nos olvidemos, porque ellos dijeron que se haga el juicio. ¿Se acuerdan que cuando comenzaba el juicio... Sí, 7 de junio, usted anoche me dijo, busqué el fallo, 7 de junio de 2018. Claro. Eso fue hágase el juicio y está en la página de la Corte. El incidente de prescripción no causaba un estado irreparable. Claro, y porque no nos olvidemos que en su momento estaba el tribunal iba a dar comienzo en lo que es el debate. Y ahí fue los planteos de la defensa que el tribunal, la doctora Vivian, Carolina Castaño, creo que estaba el doctor Pimentel también, ellos... El tribunal de juicio, el tribunal de juicio se tomó primero para resolver que hubo una suspensión ahí ante este planteo y se esperó que la Corte diga justamente esto. Doctor, le quiero hacer una consulta, perdone que lo interrumpa respecto a esto porque no quiero que se me pase, pero ya hubo un antecedente en la justicia provincial que dictó la prescripción de estos hechos, que fue la sala número 2 en lo criminal de Paraná, creo que fue con el voto, si la memoria no me falla, el doctor Miguel Ángel Giorgio y Hugo Perotti, el doctor Perotti ya no pertenece más al Poder Judicial porque se jubiló, donde ellos dijeron que estos hechos estaban prescriptos. Previamente el doctor Alejandro Gripo, creo que en ese momento era juez de instrucción, había rechazado el incidente de prescripción que había presentado la defensa del sacerdote. Y ahí queda también como que en la justicia provincial hubo voces que dijeron, che, con esto no se puede avanzar porque esto no se puede juzgar más allá de que le guste o no le guste porque las normas están diciendo otra cosa. Bueno, pero vamos a lo siguiente, por eso hay que ser bien claro. Por eso lo convocamos. Siempre se dice una parte de la biblioteca y la otra parte de la biblioteca. Hay jueces que son constitucionalistas y siguen las normas y los tratados de derechos humanos, y eso es lo que hay que seguir, porque la Constitución está por encima de cualquier código de forma o de fondo, ¿no? La Constitución Nacional está por encima del Código Penal, del Código Civil. El Código Civil te puede decir una norma tal cosa sobre el derecho a la propiedad, pero está la Constitución donde hay tratados de derechos humanos que también hablan del derecho a la propiedad. Entonces, los jueces entrerrianos, ¿no?, que fallaron conforme los tratados de derechos humanos, la doctora Davite, la doctora Badano, el doctor Gripo, la doctora Paola Firpo, todos los que fueron interviniendo en el proceso, por citar algunos, ellos se ajustaron a las normas de derechos humanos. Son constitucionalistas, hicieron una interpretación, ¿no?, y un estudio a la luz de las normas de derechos humanos, de los tratados de derechos humanos. Estos jueces nuestros no es que tampoco inventaron nada, porque seguramente que como son muy estudiosos, vieron el derecho comparado internacional, donde se siguen en Costa Rica, por citar un país que no es de muchas luces, pero bueno, siguen las normas de derechos humanos. Brasil, tenemos Francia, bueno, tenemos España, tenemos México. Entonces, seguramente que han visto otros fallos a nivel internacional y después hicieron su propia elaboración, pero siguiendo, por eso hay que ser muy claro, la Constitución Nacional, los tratados de derechos humanos, donde hoy día hablamos mucho de la violencia de género y los fiscales en sus audiencias hablan de las convenciones, Belén do Pará. Bueno, entonces todo eso lo vamos a dejar de lado. Para la Corte, todo el plexo de constitucional lo vamos a dejar de lado, porque si para ello hay que aplicar entonces la letra fría de los códigos de forma y de fondo,
Entonces, si vamos por eso, los delitos que por ahí denuncian no son delitos. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Yo respeto a los jueces como el doctor Giorgio, son de eminencia, de lo mejor que tenemos en la provincia. La sala penal siempre ha sido muy buena, porque es decir, cuando tuvo la composición del doctor Chiaradía, la doctora Misawa, el doctor Carubia, el doctor Giorgio, son un lujo. Eso no lo podemos decir. Y no es por uno quedar bien, pero uno lee los fallos y realmente ojalá que estén mucho tiempo más y que sigan ahí, porque uno se siente protegido en alguna medida. Para muchos es la última instancia, digamos, reaseguro de... Es la última instancia y hoy por hoy es una garantía de que esta gente esté ahí, porque cada vez sabes que va a sacar ahí y que son gente que podrán hacer las cosas mal, podrán tener, pero interpretan a la luz de los tratados de derechos humanos y ven cada caso. Entonces son garantía y por eso hay que destacarlo. Pero lamentablemente tenemos una Corte Suprema que está muy politizada. A ver, hay otras cortes provinciales, superiores tribunales, que han seguido los fallos de Entre Ríos, que fue Señera, y en Santa Fe, por ejemplo, hay un caso de un periodista muy conocido, que creo que de un canal, no sé si del 3 de Rosario, de un noticiero, que denunció abuso, creo que no sé si era de su tío. De su tío, él y su hermana. Y estaban prescritos, y en Santa Fe los declararon imprescriptibles, que el periodista creo que es de Canal 3 de Rosario. Lo dijo al aire. Sí, lo dijo, contó su historia, y lo declararon imprescriptible, siguiendo los fallos nuestros, y también haciendo una interpretación a la luz de los tratados de derechos humanos, porque volvamos a lo mismo, hay que recalcarlo. Las juezas David y Badano hicieron una interpretación de los tratados de derechos humanos y hay que tomarse todo un trabajo para hacer interpretación. Lo que no quita que hay otros jueces que pueden decir, no, bueno, sí, pero los tratados de derechos humanos nosotros vamos a seguir lo que dicen nuestros legisladores, claro, porque los códigos de fondo, los códigos de forma lo hacen los legisladores. Pero bueno, son posturas... dicen los fallos de los jueces se acatan, no se discuten. No. ¿Los fallos de los jueces hay que acatarlos? Sí. ¿Tenemos los remedios procesales de las apelaciones? Sí. Pero cuando los jueces, que son humanos, que son factibles, hacen las cosas que no son correctas, que son desajustadas al derecho, y uno tiene que decirlo, y tiene que protestar, y tiene que exclamar, siempre con el decoro y el respeto, ¿no? Sí, sin duda. Porque claro, es así. Lo que ha hecho el doctor Rosati y el doctor Lorenzetti y Rosengren es un bochorno, es un papelón, porque en el contexto internacional nosotros quedamos afuera, hemos retrocedido 100 casilleros. Fíjese usted de que D'Artés huye de Argentina por el temor a quedar él acá detenido y condenado, entonces huye de Argentina, se refugia en Brasil con Bolsonaro, ¿no? Sí. Un gobierno de extrema derecha que no respeta este tipo de protocolos, no respeta los derechos humanos, no respeta los derechos humanos, esa facción, ¿no? ¿Y qué pasa? Da la casualidad, por lo que es las cosas de la vida, cambia el gobierno, hay una aplicación de los tratados de derechos humanos que están incorporados en la Constitución de Brasil. Y bueno, D'Artés termina siendo condenado. Sí. Entonces, termina siendo condenado allá porque le declararon imprescriptible, cuando él decía que prescribieron. Allá se lo declaran imprescriptible y llega a la última instancia. A ver, no es por hacer una comparación y por denigrar otros derechos, pero en Bolivia son imprescriptibles. En Bolivia son imprescriptibles y en Argentina, que supuestamente somos un país de los más estudiados, de los más avanzados en derecho, de los más avanzados en derecho, sí, hacemos un retroceso impresionante. Pero todo tiene que ver con todo. No nos olvidemos cómo llegó el doctor Rosati, cómo llegó el doctor Lorenzo, cómo han llegado, porque todo tiene que ver también, porque es una corte muy politizada. Lamentablemente, el último, de lo último que tuvimos bueno fue el doctor Fay, ¿no? Fue de lo último bueno que tuvimos, los fallos de Fay. Hay que leer, Fay era un lujo, ya falleció, el doctor Bogiano en su momento, más allá de lo que se les puede haber dicho de su persona, pero el doctor Bogiano, una eminencia que estuvo en la corte de Menem, la doctora Carmen Argibay, pero lamentablemente estos son jueces
que tienen otra forma de trabajo, es decir, ¿qué es lo que le conocemos a Rosati? Y sí, algunos libros de historia que hizo de Santa Fe, fue intendente de Santa Fe, no olvidemos, tiene causas, tiene el otro... A ver, ¿quiénes tienen que estar en la corte? Es el debate en su momento, ¿no? Tienen que estar los más impolutos de lo impoluto, los más idóneos, y no llegar a la corte porque soy amigo de Mauricio Macri o porque hice los libros de Boca. Todo bien con Boca, lo más grande, qué sé yo, pero no porque yo hice los libros de Boca, entonces me llevan a la corte por una amistad, ¿no? Porque usted dice que no basta con ser la mujer del César, sino que hay que demostrarlo. Porque ¿saben qué? Después pasan estas cosas. Llega una persona con un derecho vulnerado, esperando justicia, y a esta gente no le importa, es decir, ese derecho vulnerado, porque hay que mirarlo, los jueces no solo... ¿Usted pide una mirada humana, no tan técnica? No tan técnica, sino humana, no la letra fría. Leer, ver lo que pasó en el contexto, porque la causa y la raz... ¿No es peligroso eso? ¿No se desdibuja un poco el límite que establece la norma, que no es perfecta, pero de algún modo trata de darle respuesta a situaciones complejas? Los jueces no tienen que ser personas frías que interpretan y los jueces tienen que involucrarse en cada situación, ¿no? Y tener una mirada integradora para sacar unos buenos fallos, para ser justos, porque si no, no hay justicia. Si yo soy frío y digo 1 más 1 es 2, acá me dice, como la receta siempre digo yo, de la caja de una torta, claro, ya está, listo. Tanta cantidad de ingredientes. Entonces, ¿saben qué? Si vamos a aplicar la letra fría de la ley, hay que cerrar los tribunales. Lo hacemos todo con inteligencia artificial. A ver, ya en Bolivia lo menciono porque lo miro mucho, ya en Bolivia están sacando fallos con inteligencia artificial. Entonces, ¿para qué va a estar toda esa gente, no? Si va a interpretar la inteligencia artificial... Es un peligro, doctor. Pero me ocurrió un escozor por la columna. Pero chicos, seamos sinceros, los divorcios en otros países ya salen por inteligencia artificial. Claro. Es decir, entonces... Toda esta gente, si no va a pensar y no va a aplicarle humanidad a cada uno de sus fallos, bueno, con todo respeto, hagámoslo por inteligencia artificial, nos ahorramos unos cuantos sueldos, porque es así. Y miren, hoy estamos hablando de la inteligencia artificial, pero no se olviden que esto va a llegar acá, ¿eh? Hay provincias, creo que La Rioja, en algunos fallos ya lo están haciendo por inteligencia artificial, beneficio de litigar sin gasto, va a llegar acá, ¿eh? Eso va a terminar. Y por otro lado, hay cuestiones... Sí, la justicia necesita una reforma a nivel nacional. A ver, la Constitución del 53 ya hablaba del juicio por jurado. ¿Hay juicio por jurado a nivel nacional? No hay juicio por jurado. Nunca está empezó a debatirse en el Foro Federal. Pero ¿hace cuántos años? ¿Por qué no dejan que el pueblo directamente sea el que juzgue y resuelva algunas situaciones? Con jueces técnicos, obvio. Pero ¿por qué no el juicio por jurado? ¿Por qué ese sesgo siempre? Como que no... También, a ver... Antipopular está sugiriendo. Ver, la justicia hoy, la justicia a nivel nacional necesita una profunda reforma que muchos presidentes la han intentado en su momento y se ha trabado. Son los legisladores los que van a tener que echar un poco de luz. Sí, tenemos problemas económicos, hay problemas económicos en el país, pero también nosotros necesitamos justicia, ¿entendés? En el otro poder, ese poder tiene sufrir una profunda reforma. Fíjense ustedes, México, que son imprescriptibles los delitos de abuso, México en mayo, la presidenta Sheinbaum decretó que se iban a hacer elecciones, puso en comisión a todo el Poder Judicial, la Corte Suprema, todo. Se hicieron elecciones en junio, se eligieron los integrantes de la Corte Suprema. Acá se puede llegar a hacer lo mismo. Acá hay que ir a una reforma. Chile está debatiendo para hacer una reforma y los jueces que sean electos por el pueblo y que revaliden cada 4 años su lugar. Y es lo que corresponde. Los jueces tienen que rendir cuenta de sus actos. A ver... Hoy no le podemos preguntar a Rosati, ni le podemos preguntar a Lorenzetti, ni a Rosencrantz por qué fallaron así, por qué no miraron, no tuvieron una mirada integradora, no se lo podemos preguntar, porque ellos están en un pedestal allá arriba. Entonces no se lo podemos preguntar, no se va a venir Rosati a sentar acá con nosotros y nosotros necesitamos esos jueces. Y quienes tienen que hacerlo no lo hacen, que son los legisladores. Pero los legisladores son los que tienen la gran deuda, que se están peleando por pavadas por ahí, ¿no? Que una vez que es una vergüenza toda esta gente. No se pelean por 2 pesos, pero se están peleando por, es decir, entre las muchachas, los muchachos que están ahí todos peleándose. A ver,
la doctora, la jueza esta federal Arroyo Salgado, yo veo ahí, escucho, trato de no contaminarme tanto, pero detener y mandar a una cárcel a personas por haber hecho un escrache, que uno repudia ese tipo de escrache porque hay que repudiar eso, pero vos no la vas a mandar a una cárcel, no sé si a Ezeiza. ¿Perdón? Es decir, eso te muestra lo más arbitrario de un juez. Sí, cuando hay situaciones de mayor violencia que no reciben el mismo tratamiento ni se toman las mismas medidas. ¿Y dónde está la perspectiva de género de una justicia, más allá de que sea una señora magistrada, una jueza, que podría ser un señor, la perspectiva de género aplicada? Bueno, vamos a ponerle unas tobilleras a estas señoras y las mandamos a su casa en prisión preventiva. Pero humillar al ser humano, mandarlo a un penal, ¿para qué mensaje nos quieren dar? Mandar un mensaje, sí. Porque nos quieren mandar, porque eso hay que hacer una lectura. Es un mensaje, no hagan esto porque terminan presos. Hemos retrocedido en materia de derechos humanos y eso es lo que está preocupando. A mí me preocupa porque tu libertad está en manos de esa gente, ¿no? Y hablo de Arroyo Salgado porque es una jueza que depende del Poder Judicial a nivel nacional. Entonces, ese es el tema. El tema de la RAS abre un montón de aristas y debate, ¿no? De que ojalá que se dé un debate profundo sobre este tema, pero hay algo que les quiero decir. Sí. En la causa, y termino acá, hoy justamente lo hablaba con una persona, hoy están estos señores ahí en la corte, no hay que perder las esperanzas. No hay que perder las esperanzas, porque hay muchas causas que todavía están en trámite, hay muchas causas que van a ir a la corte. Hoy están ellos y hoy es la forma de pensar. Mañana puede haber otros jueces, cambiar la composición de la corte, que tengan otra mirada. No se olviden que en la RAS teníamos una composición, doctor Chiara Díaz, doctora Misahuac, doctor Carubia votaba por la prescripción, nosotros dos jueces por la no prescripción, constitucionalista, tratado de derechos humanos. Cambió la composición en un tiempo. Vino el doctor Giorgio y el doctor Giorgio cambió tenía siempre su postura, pero cambió lo que es el criterio, se dice, de la sala penal. Hoy acá, por ejemplo, si llevan, ya hace bastante, hubo otras causas donde ya decretaban la prescripción. Por eso, no hay que perder la esperanza de que el día de mañana venga una nueva composición, vengan nuevos jueces y digan, no, para nosotros esto no prescribe más allá de que la RAS prescribió. Y es decir, uno tiene que siempre tener esperanza, no hay que perder las esperanzas, sí hay que luchar para una transformación, una reforma de la justicia. Esto así no puede seguir, por los chicos que van a venir, por los hijos, nietos, sobrinos, esto así no puede seguir. Nos visita el doctor Milton Urrutia, estamos hablando o tomamos como principal eje el caso Ilarraz. Dos preguntitas, doctor, apelo a su poder de síntesis. Una pregunta de los oyentes. El fallo de la Corte, nos preguntan, ¿quiere decir que el caso o que los abusos no existieron o no tiene nada que ver eso? No, la Corte lo que dice es que pasó el tiempo que ellos debieron haber denunciado en un determinado momento, que pasó el tiempo para que la justicia intervenga. Eso quise decir. Claro, para que la justicia debería haber quitado la prescripción. Claro. Pero no quiere decir que los hechos no existieron. Los hechos existieron. De hecho, el único que vino a hacer justicia acá fue el Papa Francisco, nuestro Papa Francisco. Eso le quería preguntar. Me preguntan, él es ex cura de Ilarraz ahora. ¿Puede volver a ser cura otra vez? No, él no puede. La última instancia en lo que es la justicia de lo que es la Iglesia Católica Apostólica Romana es el Papa. Él es la última instancia. El Papa lo condenó, él está condenado y excluido de la fila de la Iglesia. Lo que no hizo Juan Pablo II yo creo que no lo hizo porque nunca le llegó la información, porque Ratzinger, Benedicto XVI, el Papa, era el que filtraba la información, muy amigo de Stanislao Esteban Carling, no nos olvidemos de eso, y ordenó que se reserven las actuaciones. Era el prefecto para la doctrina de la fe, Joseph Ratzinger, y ellos no hicieron absolutamente nada. No nos olvidemos que Ratzinger él termina renunciando porque le explotaban todas las causas de abuso, y como él era una persona, entre comillas, impoluta, impecable, él no quería quedar, entre comillas, manchado con todo esto, entonces él se va al ostracismo. Viene Francisco, y Francisco sí hizo mucho. Nosotros nos perdimos al Papa Francisco por ahí
él fue cancelado en los medios, él estaba cancelado en los medios argentinos, lo tenían cancelado al Papa Francisco porque el Papa Francisco tenía una mirada sobre Palestina, sobre los niños, entonces él estaba ahí cancelado, y hoy uno lo puede escuchar en las entrevistas que daba en Europa, y era una maravilla. Él, a Hillarrás le hicieron pericias psiquiátricas, se hizo toda una investigación, él ordenó una investigación nueva que se hizo en Santa Fe. Estaba Monseñor Arancedo en ese momento, cuando yo acompañé a las víctimas, ahí se hizo todo un proceso nuevo, y Hillarrás reconoció, a ver, no es que los hechos no existieron, porque Hillarrás lo reconoció. Carlick, cuando declaró en el tribunal de juicio, que lo hizo por escrito y anteriormente ya había declarado ante creo que la doctora Paola Firpo por escrito, él reconoció los hechos. Él dijo que Hillarrás... Hasta que hubo un encubrimiento así. Claro que había un encubrimiento, pero de hecho que había un encubrimiento. Hillarrás se arrodilló ante él y le reconoció que sí, que los hechos habían existido. Después él se lo reconoce, no solo al cardenal Carlick, sino que él después, en un intento de salvar su posición, lo reconoce en la Santa Sede. Pero hasta osaron decir que como él había padecido ese hecho, entonces él lo llevó, fue un espejo y lo hizo con estos otros niños y adolescentes, es decir, y eso está en el juicio, no es que uno lo inventó, eso lo dijo un sacerdote que declaró. No quedaron dudas de que los hechos existieron. No, porque está la investigación. Acá hay una cuestión de prescripción. Acá nunca creo que se publicó la investigación diocesana donde están las firmas de Monseñor Puigari, en su momento era Juan Alberto Puigari, el padre Quijano, todos los que intervinieron en esa investigación diocesana, inclusive, a ver, el mismo clero lo condenó al ostracismo y Hillarrás. Claro. Monseñor Mauleón, que declaró también, Mauro Mauleón dice, a mí nunca me habían contado, pero cuando él pidió las explicaciones le dijeron, sí, es cierto, a él lo escardinamos, lo mandamos porque él pidió en Tucumán, porque él había cometido estos hechos. Monseñor dice, ¿cómo nunca? Me dijeron, yo estuve con Monseñor en el seminario de él allá del padre Ignacio, en Rosario, porque Monseñor era de la Cruzada del Espíritu Santo, y él nos comentó en una charla. Él estaba muy acongojado, Monseñor Mauleón, por el peso que era para él y el dolor que le ocasionaba a él toda esta situación de todos estos hombres ya grandes, y a nunca le habían comentado absolutamente nada de lo que él estaba recibiendo, de lo que él estaba heredando. Él trató de hacer algo, pero ya se estaba yendo de acá de la arquidiócesis, y estaba llegando Puigari, lo que es la vida y el destino, ¿no? Porque Monseñor Puigari fue uno de los instructores, fue compañero de Hillarrás, uno manejaba el primero y segundo año, el otro manejaba el tercero, cuarto y quinto, y lo que es la vida que después lo trajo a Monseñor Puigari para que sea el obispo acá y tenga que en alguna medida hacer frente a toda esta situación que ellos encubrieron, porque ellos no se tienen que sentir mal ni sentirse ofendidos, porque debieron actuar de otra forma. Todos debieron actuar de otra forma, ¿eh? Inclusive creo que en algunas de las declaraciones dicen, sí, pedimos consejo a gente de la justicia y nos dijeron no hagan la denuncia. Un espanto, sí. Pero la situación, también hay que tener en cuenta el momento cultural, la situación, mucho poder de la Iglesia en ese momento, mucho poder de la Iglesia. Para ser juez en esa época tienes que estar al lado de un obispo, ¿no? O de un sacerdote, y es así, porque es así, llegaban, en la Iglesia tenía mucho que ver, nadie se tiene que sentir ofendido, pero la Iglesia tenía mucho que ver en eso, ¿no? Doctor Urrutia, muchísimas gracias por haber venido, se nos terminó el tiempo, lo vamos a volver a invitar para seguir hablando de distintas causas. Otros temas también, porque el doctor... Muchas gracias a ustedes, y no hay que perder la esperanza, porque como les digo, hoy es la causa Hillarrás, mañana la composición de la Corte, pueden ser nuevos jueces y decir, este tipo de delitos en Argentina no prescriben, y por eso todo va a depender de las composiciones, no de las últimas instancias. Varía lo que se llama la doctrina, así que no hay que perder la esperanza en eso, ¿no? Muchas gracias, doctor. Muy amable a ustedes.